Otra clase de mecánica de materiales. Espero que todos estén bien. ¿Sabe? Entonces vamos a comenzar con lo que habíamos dejado. Comenzamos un poco con la introducción de torsión en elementos circulares. Vimos de que la torsión provoca esfuerzos cortantes en una sección transversal. Esos esfuerzos cortantes son proporcionales a la distancia que hay al centro de la circunferencia. Exactamente en el centro de la circunferencia no hay esfuerzo cortante, ni tampoco va a haber giros. Y finalmente, conforme más nos alejamos en lo que sería el radio, serían los esfuerzos cortantes mayores. Conforme más largo sea la longitud en una sección circular cilíndrica larga, hay también unos giros phi que se van a determinar que son proporcionales a la longitud. Entre mayor longitud tengamos, más grande va a ser el giro, ¿no? En el extremo libre. En el extremo opuesto, pero los giros van a ser iguales a cero. Entonces tenemos dos factores que hay que determinar, que ahorita vamos a ver, que son primeramente los esfuerzos cortantes y segundo van a ser los giros que se provoca debido a esa torsión. Entonces vamos a ver la fórmula de torsión. Ya habíamos avanzado un poco en la última clase. Les voy a compartir lo que teníamos al respecto, ¿no? Bueno, teníamos algo, la última clase de esta manera estábamos nosotros estudiando, que viene siendo la torsión, lo que es un momento que se provoca con respecto a su eje longitudinal, y vemos aquí lo que sería, pues lo vamos a ver también aquí, lo hicimos un poquito más grande de esta figura. Teníamos entonces que el esfuerzo cortante es proporcional y vendría siendo tangencial el esfuerzo cortante con respecto al centro de la circunferencia si trazamos lo que sería un radio, y de repente tendríamos una sección a un cierto radio ρ, a una distancia ρ con respecto al centro de la circunferencia, y va a tener un esfuerzo cortante tau, que vemos ustedes que es directamente proporcional a mayor distancia con respecto a lo que sería el centro de la circunferencia. Aquí tenemos el valor mayor que sería en C, que sería C igual al radio. El esfuerzo cortante es máximo. El esfuerzo cortante es mayor en todos estos, lo que sería su periferia. Y todos van a ser tangentes a lo que sería una línea recta, como si fuera su radio, que partiera del centro de la circunferencia, ¿no? Aquí tenemos un caso, aquí tenemos otro caso, aquí tenemos otro caso. Y vemos que a una misma distancia ρ con respecto al centro de la circunferencia, todos los esfuerzos cortantes van a ser iguales en magnitud, pero van a tener diferente dirección y sentido, ¿no? Dirección más que todo, básicamente. Entonces decimos determinados a partir de aquí que estos fueron pequeños rectángulos que significarían los diferenciales de área. Entonces la fuerza que se genera por cada una de ellas va a ser tau por el diferencial de área. Al calcular la torsión que se le aplica aquí completa, va a ser igual a la integral con respecto al área completa de esta sección del tau diferencial de área por ρ. ρ viene siendo la distancia, viene siendo finalmente el momento que se genera por la torsión. Al integrar, si vamos recalculando todo esto, el valor finalmente de tau viene siendo igual a esta ecuación que tenemos aquí, que ya habíamos calculado anteriormente, ¿sí? Como tau máxima es constante y 6 igual a constante, nos quedaría esto finalmente dentro de lo que sería la ecuación. Entonces vamos a continuar en esa forma, ¿no? En esa condición. Voy a aumentar un poquito lo que sería el tamaño para que puedan verlo mejor, ¿no? Bueno, esta parte de aquí, la parte que está dentro de la integral, ustedes dirán, ¿cómo vamos a obtener la integral con respecto al área de ρ cuadrada diferencial de área? Este tiene un nombre, es una propiedad geométrica, depende nada más del área y de la distancia con respecto al centro de la circunferencia de todos los diferenciales de área sumados, todos completos, se conoce como J al momento polar de inercia. Tenemos el momento polar de inercia, entonces ya podemos, esa fórmula nos quedaría entonces lo siguiente. Vamos a ponerla como T, la torsión completa que le estamos nosotros aplicando igual al esfuerzo cortante máximo entre el valor de C, que es el radio, por lo que sería J, que es el momento polar de inercia de la sección. Pero teníamos acá otra fórmula mucho más acá arriba que nos decía que tau es igual a ρ entre C por tau máxima. Entonces vamos a combinar ambas ecuaciones, ¿no? Tau igual a lo que sería ρ entre S, perdón, entonces ρ entre C por tau máximo, ¿sí? Entonces nosotros podemos despejar este tau máxima entre C, y a partir de esta ecuación vamos a ver punto y coma entre C igual a lo que sería tau entre ρ. Entonces podemos esto, vean ustedes que aquí se encuentra también en la ecuación, podemos entonces sustituirlo y nos va a dar aquí en tau entre ρ por J, ¿no? Entonces lo que nos interesa saber no es la torsión. Normalmente lo que nosotros aplicamos directamente sobre la barra
¿sí? Viene siendo una torsión y queremos determinar los esfuerzos cortantes que están actuando en la sección transversal a una cierta distancia con respecto al centro ρ. Entonces lo que hacemos es que despejar tau va a ser igual a T, que es la torsión aplicable, ¿sí? La torsión por ρ entre J, ¿no? Esta es la famosa ecuación, lo que es la ecuación de torsión para un elemento elástico lineal circular. Ante torsión constante, entonces tenemos que el esfuerzo cortante que se le puede determinar en cualquier sección transversal, en cualquier punto a una distancia ρ respecto a lo que es el centro de la circunferencia, va a depender de tau por ρ entre lo que es el momento polar de inercia, ¿no? ¿Sí? Bueno, esas son de las fórmulas. Entonces podemos aquí calcular cuál es la torsión máxima. El tau máximo pues sigue simple y sencillamente a partir de esta ecuación. Yo lo despejo a partir de esta ecuación del tau máximo. Ustedes muchas veces lo que queremos determinar es el máximo esfuerzo cortante. Lo podemos también determinar tau máxima igual, lo pongo de aquí, T por C, entre J, ¿no? Esfuerzo cortante máximo, debido a una torsión. ¿Okay? Entonces ya tenemos los valores. Ahora faltan algunos determinar cuánto vale J finalmente, porque J es una integral, ¿no? De ρ cuadrada diferencial de área. ¿Cómo determinamos entonces ese valor? Ahorita vamos a determinarlo. Vamos a poner aquí momento polar, momento polar de inercia. Y vamos a ver cómo podríamos calcularlo, ese momento polar de inercia. ¿Sale? Pero para entonces, para poder calcular, necesitamos una sección. Vamos a ponerle un color diferente. Vamos a poner y finalmente vamos a dibujar aquí una sección, una circunferencia que, acuérdense que todo es aplicable para secciones circulares. Y después aplicamos otra, vamos a calcular directamente varias de ellas. Esta se nos queda. Voy a poner una de ellas. Este que va a ser un anillo. Incluso vamos a ver si podemos ese anillo de ahí ponerle con una sección un poquito más gruesa, no sé. Vamos a ver si podemos cambiarle el grosor a esta sección. Bueno, nos quedó así, de esa forma, ¿no? Control C. Voy a poner si lo puedo dibujar ahorita una sección un poquito más gruesa para que podamos verlo. Ahí está. Parece que sí. Un poquito más, nada más. Ok. Vamos a ver si podemos aquí. Un poquito menos. ¿Para qué quiero hacer eso? Ahorita vamos a ver para qué queremos hacer eso, ¿no? A lo mejor fuera demasiado Ya. Y aquí lo vamos a poner. Antes de ponerlo voy a quitar Así lo vamos a quitar y entonces vamos a poner Sí, bueno. Ahí está nuestro elemento, digamos, sigue siendo un elemento de sección maciza, no creo que es una sección hueca, sigue siendo maciza. O sea, no está hueca completamente nuestra sección. Hoy vamos a ponerle que tenemos por aquí, ¿no? Más o menos. Es hueca, es maciza, perdón. Pero esto tiene una cierta distancia. Vamos a poner que yo tengo aquí mi origen, ¿sí? Acuérdense que de aquí a aquí va a ser ρ, pero aquí vamos a poner un pequeño elemento diferencial de ρ, ¿no? ¿Sí? Y esto va a tener finalmente un diferencial de área, todo esto, ¿no? Toda esta parte de aquí va a tener un diferencial de área. Si no me recuerdo, ese diferencial de área pues tiene un valor igual a pi por radio, ¿sí? Es pi por 2 veces ρ, si no bien recuerdo, pi por diámetro, por lo que sería diferencial de ρ. Esto viene siendo lo que es el diferencial de área. Esto viene siendo el perímetro, ¿sí? Y el perímetro, por lo que sería su espesor, me viene dando aproximadamente lo que sería el diferencial de área de la sección. Si el espesor es muy pequeño, es bastante cercano a esta exactitud. Entonces, lo que yo tenía que el primer momento, que lo que es el momento polar de inercia, ¿se acuerdan que era la integral de área de ρ cuadrada diferencial de área? Se puede también ajustar a lo siguiente. Sigue siendo ρ cuadrada 2 veces pi por ρ diferencial de ρ, ¿sí? Si no bien recuerdo esta parte de aquí, va a quedar así 2 veces pi, y aquí ya deja de ser con respecto al área, a lo que sería la integral de p
rho cúbica diferencial de rho, ¿no? Entonces yo puedo integrar eso más fácilmente o ya directamente lo integramos 2 veces pi de pi cuarta, ¿sí? Sería finalmente nuestra sección desde aquí. Bueno, aquí es muy importante que desde dónde a dónde los límites, porque aquí yo puedo escoger de qué límite, pero resulta que esto es de aquí hasta acá, ¿no? Hasta el valor de C, desde 0 hasta el valor de C. Entonces yo puedo ponerle aquí, va a ser desde 0 hasta C y de 0 hasta C, ¿sí? Esto va a ser igual a 2 veces pi de C cuarta. ¿Sí? Faltaría por ahí un elemento que por ahí se nos olvida, parece ser. Ahorita vamos a determinarlo, ¿sí? Para ver cuál finalmente es. A ver si por aquí nos dice, es que no es 2 pi C cuarta, sino es otro valor, un poquito pi entre 2, perdón. Sí, efectivamente, rho cuarta aquí nos da 2 veces pi, ¿es cierto? Sí, perdón, estaba integrando mal, perdón. Sí, es pi cuarta entre 4, no la integral aquí, no nada más es entre 4, sino entre 4. Entonces esto va a quedar entre 4 y esto va a dar finalmente pi medios entre C cuarta, ¿de acuerdo? Ya una vez que he hecho, esa es la integral completa, ¿no? Sí, esa es la integral. Esto está evaluado entre 0 a C. La integral de lo que sería rho cúbica diferencial de rho va a ser rho cuarta entre 4 y finalmente me queda que J para esta sección circular no es otra cosa nada más que pi medios por C cuarta, ¿sí? Entonces ya pude calcularlo en secciones circulares, es muy fácil. Bueno, cualquier sección de esta teoría que nosotros estamos aplicando es solamente para secciones circulares. Otro tipo de sección no va a tener mismo ni tan siquiera procedimiento, va a ser un procedimiento bastante distinto, ¿no? Entonces ya tenemos ahí nuestros valores prácticamente adecuados para todo esto. También es muy importante remarcar lo siguiente, vamos a poner otro dibujo en realidad bastante interesante para que definamos algo también igual. Vamos a dibujar una circunferencia, pero ya no una circunferencia completa. Vamos a ponerlo así, ya como un oval, y vamos a suponer que este elemento, ¿sí?, va a ir así. Una parte, y de repente hacemos esto, esta parte ya está, voy a quitar una parte de él, como si yo hiciera un corte, quitar una cuarta parte del elemento, ¿no? ¿Sí? Entonces quedaría algo de este estilo, que esto lógicamente va a quedar así, ¿sí? Y aquí también, ¿no? Aquí va así. Entonces quitamos esta parte, voy a borrarlo, así se puede borrar una parte nada más de esto. ¿Sí? Quitamos esa parte, seguimos dibujando con el elemento así, ¿no? Ahí está, aproximadamente, ¿no? No queremos estar, bueno, deberíamos dibujarlo un poquito mejor, ¿no? Para que quedara exactamente casi, ¿no? Pero bueno, o lo que quede, incluso podríamos copiarlo, tenemos la ventaja de poder copiarlo, pero bueno, vamos a dejarlo un poquito así. ¿Vale? Ahí está. Bueno, cortamos esa parte. ¿Para qué lo cortamos? Pues simple y sencillamente sigue sometido a una torsión, ¿sí? El elemento sigue sometido a torsión. Entonces, ¿qué pasa en el elemento? Bueno, los elementos que se encuentran aquí, nos vamos a enfocar estos elementos que están aquí. En realidad, este elemento está así y este elemento también tiene una componente así, ¿no? Entonces, teóricamente, esto va a tener un momento torsionante. A ver, por acá habíamos comentado, esta parte de aquí tiene dos momentos torsionantes en realidad, que después vamos a definir. Voy a ponerle así, como lo tenía ahí. Va a estar uno así y un momento torsionante que también va a ser así, ¿no? Pero un momento esfuerzo cortante, uno va a ser así. Pero aquí también va a tener otro. En realidad no solamente actúa en esa dirección, sino también actúa en dirección, como lo estamos viendo. Va a estar actuando así y va a estar actuando así. ¿Qué quiere decir finalmente? Que el esfuerzo cortante que se va a actuar va a tener dos componentes. El hecho de que ya habíamos visto que el hecho de que existe solamente esfuerzo cortante es que no existe solo, sino que tiene que existir por lo menos dos de ellos. Entonces, en realidad van a tener la misma magnitud. Estos van a tener tau máximo aquí y tau máximo acá, pero vemos que actúan en direcciones completamente no perpendiculares entre ellas, ¿no? Entonces vamos a tener esfuerzos cortantes longitudinales, taus longitudinales, y transversales también, ¿no? Taos transversales. ¿Sí?
y solamente provocados por el esfuerzo cortante. Siempre y siempre van a existir, no va a existir solamente esfuerzo cortante transversal, también van a existir los longitudinales y siempre existen. Están unidos completamente, no pueden separarse, siempre van a estar de esa forma. No es como si yo separara un elemento de ellos, ese elemento lo pusiera por acá, ¿sí? Entonces yo tengo acá esto, y en el sentido longitudinal, si es el sentido longitudinal, pues también tiene esfuerzo cortante. No solamente aquí va a haber esfuerzo cortante y también va a haber en esta dirección, lógicamente abajo y del otro lado también va a haber esfuerzo cortante. Esto es para que haya equilibrio, porque en realidad estas dos fuerzas que están aquí, esta y la que va a existir acá atrás, ¿se acuerdan? Que para que haya equilibrio, pues aquí va a haber dos fuerzas. Voy a dibujar los otros con otro color, con un negro, para que vean, las que están acá atrás están en negro, entonces esto va a hacer que gire el elemento. Si no más existieran estas dos, giraría el elemento, ¿no? Y no estaría en equilibrio. Entonces tienen que existir las otras dos. ¿Cuáles otras dos? Esta y la que está abajo, ¿no? Entonces siempre estas que son en azul son longitudinales, ¿sí? Estas, las azules son longitudinales, y las otras negras van a ser transversales, ¿no? Entonces la negra va a ser transversal, estas de acá. Entonces siempre van a existir en esas direcciones, no siempre, no van a existir, no puede existir nada más dos pares, dos esfuerzos cortantes paralelos, sino que tiene que existir forzosamente las transversales. Es lo que nada más queríamos un poquito de remarcar acerca de este ejemplo. Aquí lo ejemplifica. Una parte muy importante aquí lo maneja, y voy a hacer un poquito el zoom del libro, muy interesante, dependiendo también de la resistencia que tenga nuestro elemento. ¿Sí? Este es un palo de madera. En los palos de madera incluso aquí se ven las líneas de crecimiento o líneas que existen en lo que es la madera. Entonces, normalmente la madera tiene diferentes propiedades en dos direcciones perpendiculares. Son la longitudinal y la transversal, estamos hablando de eso, o sea que tiene diferente modo de elasticidad, tiene diferente rigidez o flexibilidad en dos direcciones perpendiculares. Entonces, este tipo de madera es muy flexible o soporta menos carga en dirección longitudinal, por lo menos torsionante, que en dirección transversal. Entonces, lo que sucede es que esta se va a abrir, vean ustedes la abertura que esta tiene, lo que es la falla por torsión, se da de manera longitudinal debido a que no puede soportar los esfuerzos cortantes longitudinales. No solamente van a existir transversales, sino que también existen longitudinales, ¿sí? Por ahí en clase hacíamos un ejemplo, pero ahorita no tenemos ejemplos. Deja ver si por ahí existe en internet algunos fallas por torsión. Elementos circulares por torsión, ¿no? Vamos a ver si tenemos alguna serie de figuras o videos al respecto, imágenes, a ver si existen, de que las fallas directamente, ¿no? De un elemento. Bueno, aquí están algunas de ellas, ¿no? Esas ya son fallas en elementos sobre elementos. Imágenes de elementos que han fallado por torsión para que ustedes vean los tipos de falla que pueden existir, ¿sí? Voy a ir adelantando un poco, no tanto entrar en detalles. Bueno, son algunas simulaciones. Vean ustedes cómo fallan, y esto lo hacíamos directamente en clase. Esto sucede exactamente con un GIS, ¿sí? Y puede existir, vean ustedes que son como, que no rompe exactamente de manera transversal, vean ustedes que, sino que rompe con un cierto ángulo. Y estos ángulos que ocurren aquí, en realidad se pueden ver más adelante que son ángulos a 45 grados, estos ángulos de aquí. Así falla, no falla transversalmente, porque existen tanto transversal como longitudinal. Vean que se genera hasta como un cono de falla. Esos son los diferentes tipos de falla por torsión. Vean ustedes que están a 45 grados y son fallas típicas de elementos a torsión. Prácticamente esos son en metales, ¿no? Y son fallas típicas de esos elementos, ¿no? Algunos otros tipos, prácticamente esto falla transversal, pero va a depender del tipo de material que estamos hablando. Sí, pero estos son muy típicos los tipos de falla que existen en elementos que están sometidos a torsión pura, ¿no? Bueno, algunos otros elementos, no sé si tengamos otras cosas que ver, pero si no, si vamos a estar ahí bastante viendo, pues no tiene caso. ¿Y dónde ocurre en realidad, no? Bueno, entonces vamos a regresar a lo que estamos viendo, otros tipos, pero prácticamente quería ejemplificarles cómo sucedía ese tipo de falla, ¿no? Entonces, lo regresamos aquí, ¿no? ¿Sale? Entonces son los tipos de falla que pueden ocurrir por torsión. Vean ustedes cómo ocurre. Todos son esfuerzos cortantes de este tipo, ¿no? Todos son fallas por esfuerzo cortante, como ocurre. Después hay una teoría que dice que por qué fallan a 45 grados, etcétera, no todo lo demás, ¿no? Bueno, vamos a enfocarnos en la fórmula de torsión. Vamos a ver si podemos hacer algunos ejercicios o calculamos directamente cuál es el giro máximo que se provoca en un elemento. El giro, que es la siguiente parte, ¿no? Bueno, aquí están los tipos de falla, ya vieron ustedes, en elementos que son sucede lo mismo cuando elementos son de pared delgado, cuando son elementos huecos, más que todo de pared delgada, después vamos a ver cuando son huecos, sucede lo mismo que cuando son áreas huecas. Las áreas huecas lo que hacemos es el pi por el diámetro al cuadrado menos el diámetro interior al cuadrado, sucede aquí lo mismo, pi entre 2,
lo que es el radio a la cuarta menos el radio interior a la cuarta. Son para elementos que son huecos. Exactamente lo mismo, no vamos a entrar mucho detalle. Después vamos a ver porque elementos huecos se utilizan bastante para optimizar el material que estamos empleando, ¿no? El esfuerzo portante máximo absoluto, ya vimos que sucede en lo que es la periferia, y que sucede en la periferia, vean ustedes un punto muy interesante, sucede en la periferia sin importar que el elemento sea hueco o sea macizo. Esa es una parte muy interesante, porque el esfuerzo portante no empieza donde comienza el espesor del elemento, comienza desde el centro. Entonces yo explico aquí el momento torsionante, y va a seguir existiendo los mismos esfuerzos portantes en el elemento que no sea de tanto de pared delgada, el elemento hueco, sino como si esto fuera completamente macizo. Los esfuerzos portantes no varían en realidad en el elemento, ¿no? Prácticamente los esfuerzos portantes mayores siguen siendo iguales, ¿no? Aquí no se ejemplifica igual que este es otra vez hueco. ¿Se escucha bien? Una pregunta. Entonces, Sí, dígame. en este caso, el espesor no afecta. El espesor sí va a afectar, pero no afecta en el esfuerzo cortante. El esfuerzo cortante, yo lo tenga hueco, macizo, va a seguir siendo lo mismo. Lo cual tiene que ver algo muy importante, que de repente para optimizar el material me conviene más que sea hueco a que sea macizo, ¿no? Porque le quito una parte interior que a lo mejor no está trabajando menos. Esta parte de adentro, que es la parte más que antes estaba maciza y ahora se la quito el elemento, pues está trabajando poco por esfuerzo cortante, ¿no? Lo que está diciendo, como quiera, va a seguir llevando los mismos esfuerzos cortantes, ¿sí? Ahorita vamos a ver cuál es la diferencia. En realidad hay poca diferencia. Vamos a hacer un ejemplo de una sección maciza y una sección hueca. En realidad la diferencia es muy poca y a veces pues, conviene tener secciones más huecas que macizas. Es lo que estamos más o menos diciendo. Y ven ustedes, este elemento lo dibujamos allá. ¿Cómo ocurren los esfuerzos cortantes longitudinales? O sea, no solamente ocurren de manera transversal, sino también longitudinal y transversal, que son estos de aquí, ¿no? Sigue la misma base, la misma teoría. No vamos a ver si tenemos un ejercicio que podamos desarrollar, ¿sí? A continuación, y podemos verlo, ¿sí? Aquí está. Estoy calculando para un elemento, vamos a calcular de otro. En realidad hay muchos ejemplos de esto, ¿sí? Vamos a ver transmisión de potencia, porque transmisión de potencia tiene que ver mucho con lo que sería, más que todo el área de mecánica, ¿sí? Dice, el eje de C, vamos a ver si podemos ver uno de estos, el eje sólido de radio C, está sometido a un par de torsión T, figura 510A, ¿sí? Ese es un eje sólido. Determine la fracción de T que resiste el material contenido en la región exterior del eje, el cual tiene un radio interior C entre 2, o sea que tiene un radio interior C entre 2 y un radio exterior C. O sea, quiere saber de toda esta es una sección maciza, no es una sección hueca. Quiere saber cuánto de esta parte de material, esta parte que está aquí afuera, soporta el momento torsionante T y cuánto soporta lo que es la parte interior. Bueno, llega a la conclusión que va a sobrepasar la parte exterior 15/16avos. Quiere decir que esta parte de aquí, la parte de afuera del momento torsionante resiste 15/16avos, así que prácticamente todo. Eso quiere decir que la parte interior solamente resiste un 16avo del torsión. Casi toda la torsión lo está sobrellevando esta parte exterior, lo que está diciendo prácticamente. Pero vamos a ver otro ejemplo, ¿no? Bueno, ese solamente ya lo están resueltos, ustedes lo pueden ver resuelto ahí, ¿sí? Entonces vamos a entrar en un caso, ¿no? ¿Sí? Habíamos hecho ya antes ¿sí? No los tengo, no tengo un formulario de todos, o sea que los vamos haciendo conforme van apareciendo, ¿no? Dice, el eje sólido está sometido a un par de torsión T, determina el radio R' del núcleo interno del eje que resista la mitad del par de torsión aplicado, ¿sí? Utilizando la fórmula de torsión, busque la resultante de la distribución del esfuerzo cortante, ¿no? Ese es un caso. Y aquí hay otro, tuvo un par de estos tipos la sección por sombreada más claro. Es el problema de dos maneras mediante la fórmula buscando la resultante de la distribución del esfuerzo cortante. Vamos a determinar uno de ellos. Vamos a poner uno, ¿no? Ese cual está más simple. Hay varios de elementos. Vamos a hacer entonces uno de ellos, ¿qué les parece? Vamos a hacer No vamos a buscar la resultante de la distribución del esfuerzo cortante, pero vamos a ver en un caso, dice, bueno, vamos a hacer un eje está hecho de una aleación de acero que tiene un esfuerzo cortante permisible de 12 KSI, ¿sí?
Si el diámetro del eje es de 1.5 pulgadas, se determina el par de torsión máximo que se puede transmitir. ¿Cuál sería el par máximo si se perfora un orificio de 1 pulgada a través del eje? ¿Sí? Dibuje la distribución de esfuerzo cortante a lo largo de una línea radial en cada caso. Vamos a hacer este ejemplo, ¿no? Y vamos a tratar de determinarlo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a convertir las unidades, el sistema americano, el sistema internacional de unidades, y vamos a tratar de hacerlo. Entonces vamos a hacerlo a continuación aquí. Se me hace más simple insertarlo aquí como un recorte, a ver si se puede. Todo esto de aquí, y ya después vamos haciendo los cambios que sean requeridos. ¿Sí? Bueno, es que era un poquito grande, pero bueno, vamos a eso nos va a caber entonces ahí. Ahora sí. Que nos quepa y no tengamos colores, ¿no? Ok. Entonces vamos a cambiar los datos. Vamos a tener esfuerzo cortante permisible. Acuérdense que ya vimos esfuerzo cortante permisible, que es igual al esfuerzo cortante último entre un factor de seguridad, en realidad, ¿no? El esfuerzo cortante último de un elemento más o menos va a ser como cerca de 1.6 del FY, ¿sí? Y vamos a un factor de seguridad de 2, ¿qué les parece, no? Entonces, si tenemos que un elemento más o menos de A0 a 36 tenga 250 megapascales, ¿sale? Y lo dividimos entre 2, ¿cuánto sería finalmente el esfuerzo cortante permisible en unidades del sistema internacional, más o menos, ¿no? Antes de comenzar, vamos a abrir lo que sería MATLAB para hacer las operaciones. Sí, serían 125 por 0.6, y ahorita vamos a ver cuánto nos daría. Ahora vamos a poner que el eje fuera de 1.5 pulgadas, que sería 25, sería como 38.1 milímetros, ¿sí? Más o menos. Vamos a ver que el diámetro, lo vamos a poner aquí. Vamos a ver que el diámetro fuera de 38, diámetro exterior igual a 38.1 milímetros. Más o menos 1.5 pulgadas. Termina el par de torsión máximo que se puede transmitir, ¿sí? ¿Cuál sería el par máximo si se perfora un orificio de 1 pulgada de diámetro a través del eje, ¿no? ¿Sí? Vamos a ver entonces qué es lo que tendríamos en este caso, ¿no? Ejemplo. Después ponemos ya lo demás. Aquí vamos a poner ejemplo de torsión, cálculo del par de torsión, ¿no? Que se puede transmitir. ¿Sí? Vamos a ver qué se puede transmitir. Entonces tenemos aquí los datos, un diámetro, vamos a ponerle así, exterior de, ya dijimos, 38.1 milímetros. Tenemos entonces las demás propiedades, que sea un factor de seguridad. Acuérdense que lo ponemos así tal cual de 2, si me ocurre puede ser diferente, hay que ver los manuales de diseño de estructuras de acero para esfuerzos permisibles. Un tau último, lo voy a poner así, que va a ser la máxima capacidad, que va a ser el tau y, que es 0.6 veces por el FY del elemento. Aquí me va a marcar un error porque no tengo el FY, pero voy a poner aquí, y vamos a poner por acá el FY de la 0 a 36, que son 25 megapascales, 250, perdón, megapascales, ¿sale? Ya queda definido aquí, nos vamos en megapascales, y entonces el tau permisible, ¿de acuerdo? Va a ser igual a lo que sería el tau último entre un factor de seguridad, ¿no? Aquí el tau último entre el factor de seguridad. Ya nos da el máximo valor que tendríamos de esfuerzo permisible, 75 megapascales, me parece adecuado. Y entonces a partir de eso trabajaríamos entonces para determinar si el diámetro del eje es de 1.5 pulgadas, determina el par de torsión máximo que se puede transmitir. ¿Sí? Entonces teníamos la fórmula de torsión. Por acá tenemos, voy a ponerla aquí para poder deducirla, ¿sí? El tau va a ser igual a T por ρ entre J, ¿no? Entonces yo lo que quiero es el T del par de torsión máximo, ¿sí? Va a ser igual, tengo que encontrar el esfuerzo cortante máximo, voy a poner aquí así mejor la otra ecuación, el tau máximo, ¿se acuerdan? Que era igual a T por C entre J. Entonces aquí despejo T, ¿sí? ¿Cuánto sería T? Igual a tau máximo, hay que encontrarlo por J entre C, ¿sale? Y aquí está, ¿no? Entonces falta calcular J, tau máximo, pues va a ser igual a T permisible, ¿no?
tau máximo aquí lo vamos a poner igual al tau permisible, porque no puede sobrepasar de esto, ¿no? Lo único que me falta calcular cuánto valdría J, ¿sí? Aquí lo vamos a poner el cálculo de J. J, pues no es otra cosa nada más que pi, ¿sí? Entre 2 por C cuarta, ¿no? C, voy a ponerle exterior a la elevada a la cuarta. ¿Ok? Aquí pues no hay error porque todavía no defino cuánto vale C, ¿sí? Y aquí lo voy a definir cuánto es C exterior, ¿sale? Va a ser igual. Va a ser igual. Ups, nos quiere trabajar bien hoy, parece. De exterior, ¿vale? Entre 2, otra vez, ¿no? Bien, luego se viene a veces días finos, a veces no tan finos. Sí, ya está completamente. 19.05 milímetros. Vean ustedes que estas unidades en milímetros cuartos. Es muy parecido al momento, el momento de inercia, pero este es lógicamente entre una sección circular y no una sección rectangular. ¿Sí? Entonces ya puedo calcular entonces cuánto sería la torsión. Lo voy a poner así, torsión máxima va a ser igual. Finalmente necesito el tau máximo. El tau por aquí, lo ponemos, ¿sí? Tau máximo por J entre, ¿sí? Lo que habíamos definido de aquí, parece ser que era C exterior, voy a ponerlo, ¿no? Aquí, ¿cuánto da? Lo dicen todavía no tenemos el tau máximo, pero aquí lo vamos a poner, y aquí se puede poner el tau, ¿ok? Máximo va a ser igual a tau último. Tau permisible, perdón, así, ¿ok? Igual, pues ponemos en megapascales, 75 megapascales, y aquí ya me arroja el resultado J, pues está en kilonewtons por metro. Veamos si da en kilonewtons por metro algo semejante. Si da muy grande, pues le pongo aquí newton por metro, ¿no? ¿Sí? Ya me da 814.453 newton por metro. Es lo que puede transmitir máximo. Quiere decir que si, imaginemos el caso que de repente yo le someto una torsión de 850, rompe el elemento, ¿no? No puede soportar más de 814. Si le pongo 815 newton por metro, rompe el elemento. Teóricamente no va a romper y se van a generar grietas y esto se va a romper como vimos allá, pero puede sufrir de deformaciones grandes o empieza a sufrir bastante el elemento y puede romper en cualquier momento, ¿no? Acuérdense que tenemos un factor de seguridad de 2, pero quiere decir que ya no es seguro si empiezo a meter todo torsiones mayores a 814, un par de torsión mayor de 814 va a poder sufrir de una falla, ¿no? En cualquier momento. Es lo que está diciendo. Abajo de eso es seguro poner cualquier torsión y no afectaría su rendimiento. Es la primera parte, ¿no? ¿Sí? Entonces, el par aquí vamos a poner ya lo que sería un cuadro de diálogo. Finalmente, comentario. Es posible transmitir maciza torsión de ponemos entonces de tau máxima, ¿no? De máxima, perdón, igual a newton por metro. Ok, pues pones aquí, está acá y finalmente queda así. Con seguridad, ¿no? Ya pasándonos eso no tenemos la seguridad de que pueda sufrir bastante, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si de repente dice ahí, yo lo perforo, el elemento, y le quito un rayo, no recuerdo si un diámetro, vamos a ver así con seguridad a qué se refiere. Si se perfora un orificio, tiene una diámetro, ¿no? ¿Sí? Entonces voy a tener aquí un diámetro interior de 25.4 milímetros. ¿Qué pasa cuando yo tengo eso? ¿Sí? 4 milímetros. ¿Qué pasa cuando tenemos eso y cuando le ponemos entonces eso? Entonces acuérdense que lo que va a suceder es que voy a tener aquí un C interior de la mitad del D interior y que va a ser igual a 25, la mitad, pero no había puesto entre 2, ¿sale? Y tenemos esto, ¿no? 12.7 milímetros. Y el momento polar de inercia de la sección, voy a ponerle aquí hueca para diferenciarle el anterior, va a ser igual a pi entre 2, vean ustedes, por lo que sería el C exterior elevado a la cuarta, menos C interior elevado también a la cuarta, ¿no? Entonces tenemos un cambio aquí, vean ustedes que el momento polar de inercia cambia,
Entonces, de 2.069 a 1.66, bajó un poco, ¿no? Pero no tanto en realidad. Bajó a lo mejor un 20% a lo más, ¿sí? Entonces, a partir de eso, vemos qué es lo que va a suceder. El esfuerzo cortante, como les decía anteriormente a la compañera Oliveira, no sé cómo se llama Olivia, que nos estaba ahí diciendo, no va a cambiar en realidad demasiado. Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede. Si va a ser un momento torsionante transmisible máximo, aquí le vamos a poner hueco máximo, ¿sí? Va a ser entonces ya tenemos aquí la ecuación tau máxima, que sigue siendo el tau, va a seguir exactamente lo mismo por el momento de polar de inercia nuevo de la sección hueca entre el valor de C exterior. Como quiera, sigue siendo el mismo valor de C exterior, o sea, no va a cambiar por ese aspecto. Y aquí ponemos en Newton por metro para ver qué tanto cambió, ¿sí? 653 a 814, pues hubo una diferencia de transmisión. Sí hubo diferencia, digamos que no. Pero en realidad, vean ustedes cuánto le quité. Ahora vamos a ponerlo en función de áreas. ¿Qué les parece? Primeramente vamos a ver cuánto se redujo, cuánto fue la reducción. Y voy a ponerle como delta, ¿sí? Delta de torsión, ¿no? Delta de torsión va a ser igual a... Ya en porcentaje lo vamos a manejar así, el T máximo que manejamos al principio, le vamos a restar menos el T del hueco máximo, y esto lo vamos a poner entre el T máxima, ¿no? Y lo vamos a poner por 100. ¿Qué porcentaje de cambio hubo? Un 20% en realidad. Muy parecido a esta. En realidad lo que es proporcional sería al momento polar inercia, que es lo único que cambia. Ahora vamos a calcular las áreas. Lo voy a poner de la sección maciza y vamos a ver el cambio de las áreas. Pues resulta que yo puedo poner pi entre 4, ¿sí? Por radio al cuadrado, ¿no? Vamos a poner pi por radio al cuadrado, que es más directo, C exterior al cuadrado, ¿no? Vamos a ver cuánto da. Esas son las áreas. La sección maciza, mejor en milímetros, se ve un poquito mejor, incluso seguro se ve un poquito más si pongo aquí con 2 decimales nada más, ¿no? Ahí está. Hacemos esto igual, lo copiamos y lo pegamos aquí, hacemos para la sección hueca. ¿Sí? Y esto va a ser igual a, vamos a poner así, esto, efectivamente aquí vamos a cambiar esto, efectivamente, pues va a ser al cuadrado, menos el C interior al cuadrado. Quitamos ahí está, ¿de acuerdo? Estos son la sección completa. Vean ustedes qué cambio hay. En realidad vamos a hacer el cambio de áreas, delta del área, va a ser el área maciza. ¿Qué cambios ha habido finalmente? Menos el área hueca entre el área maciza. Por ciento. Yo porque salió tanto así. Entonces, que mientras que yo eliminé, entonces es una parte muy importante, ¿no? Yo eliminé el 44%, viene siendo de reducción del área. El área se redujo un 44%, pero solamente se redujo un 20% de momento torsionante. Podemos poner esto como un comentario bastante importante lo que sucede aquí, ¿sí? Al tener la sección hueca, el par de torsión se redujo alrededor de un 20%. En cambio, el área se redujo más de un 44%, ¿vale? Lo cual nos está diciendo que yo puedo reducir de manera significativa, y área normalmente es función del peso, y el peso es función del costo, ¿sí? Entonces lo más seguro es que cuando nosotros redujamos un poco lo que utilizar una sección maciza, que equivale a tener una sección de menor peso y probablemente de menor costo, ¿no? Y también es mucho más simple tratar de mover una sección hueca por su peso, que es menor que una sección maciza, que va a ser más pesada y voy a tener que utilizar una mayor fuerza, una mayor potencia para poder moverlo. Entonces, lo que está diciendo prácticamente en esto
son más eficientes desde el punto de vista de costo y de lo que es la reducción de lo que es el par de transmisión. Una sección hueca es más eficiente que una sección maciza. ¿Por qué? Porque la parte central, la parte de que sería proporcional, la parte del medio, el centro, el núcleo de la sección tiene muy poca contribución al momento torsionante. Vamos a poner ese comentario. Esto se debe principalmente a que el núcleo de la sección circular contribuye muy poco al par de torsión. Yo lo puedo eliminar, ¿no? Podemos eliminar esa sección que está al centro y todavía seguir transmitiendo prácticamente una cantidad de torsión muy significativa, sin perder gran par de torsión, y me elimino bastante área al respecto. No sé lo que estaba diciendo al respecto. Ambas secciones, vamos a poner otra vez aquí, están soportando exactamente la misma, ambas secciones que veríamos por ahí, soportarían exactamente el mismo esfuerzo cortante mayor. La hueca y la maciza están exactamente iguales. Aquí está uno, y aquí está el otro. Una es hueca y otra no. Ups. Ahora sí, vamos a ver si no nos quería moverlos un poquito hacia acá. Vamos a ver si podemos moverlo también hacia acá y reducirlo un poquito para que, solamente para cambiar y decir, bueno, esa es la sección. Ahí está. Ahí está. Entonces, esta sección hueca en su periferia, vamos a dibujarlo entonces. Voy a dibujar en su periferia. Aquí o en cualquier punto va a seguir, aquí está el origen, que esto va a estar hasta acá, y va a tener exactamente, veces que es tangencial, el mismo tau máxima que está aquí. Y no importa que sea en esa dirección, puede estar en esta dirección y va a seguir siendo el mismo tau máximo. O sea, no hay diferencia, sea maciza, sea hueca, el tau máximo es el mismo. A la hora de ser hueca, pues esta zona de aquí, que la va a soportar el esfuerzo cortante, como es el que va a contribuir más, porque tiene mayores esfuerzos cortantes, pues esta parte hueca, pues no va a contribuir prácticamente nada. Por eso prácticamente es la misma par de torsión que soportan ambos elementos. ¿De acuerdo? Esa es una buena contribución, es una buena deducción que hacemos al caso. Se puede, y lógicamente eso puede decirnos por qué utilizan más secciones huecas que secciones macizas para transmitir el par de torsión en motores, etc. A veces sí pueden necesitar necesidad de tener una sección hueca, maciza al respecto. Bueno, vamos a nada más a guardarlo para que quede más adelante como evidencia, se los podamos pasar, ¿sí? Torsión 1, ¿no? Pues vamos a ver a continuación otro caso. No sé si podemos ver otro caso. Casi todos son muy sencillos, son de vamos a ver si podemos hacer otro más, ¿no? ¿Sí? Vamos a tratar de hacer que se encuentra aquí. El acoplamiento se utiliza para conectar los dos ejes mostrados, ¿sí? Tenemos dos, en realidad es un acoplamiento, o sea, que aquí está un eje, aquí está el segundo eje. Quiere decir que se utiliza este acoplamiento porque pues a lo mejor no puede utilizar o ya se acabó lo que sería la sección y queremos unirla para otro elemento, para otro motor, para otro tipo de sección. Si se supone que el esfuerzo cortante de los pernos es uniforme, estos esfuerzos cortantes, a la hora de estar girando este elemento en la torsión, genera esfuerzos cortantes en estos tornillos, ¿sí? De manera uniforme. Determina el número de pernos necesarios para hacer que el esfuerzo cortante máximo en el eje sea igual al esfuerzo cortante en los pernos. El esfuerzo cortante máximo en el eje, este eje de aquí, sea igual al esfuerzo cortante en los pernos. Cada perno tiene un diámetro D, ¿sí? Entonces vamos a ver si copiamos esa parte. Vamos a hacer otro, ejemplo 2. Para no estarlo dibujando, que pues es bueno dibujar, pero bueno, voy a copiarlo, ¿no? Vamos a ver si podemos copiarlo directamente. Ok. Voy a copiar, quitar esta parte, ¿no? Que nos estorba nada más. A ver si... un poquito más grande para que ya se note.
Ahora sí, entonces vamos a tratar de resolver este ejemplo, ¿sí? Para que el esfuerzo cortante máximo en el eje, este esfuerzo cortante máximo en el eje sea igual al esfuerzo cortante en los pernos, que está vemos que está a una distancia R. Sí, vamos a ver si podemos hacerlo. No necesitamos, parece que, nada al respecto. Tenemos una torsión T. Estamos aplicando una torsión T, ¿sí? Tenemos que esa torsión T obedece esfuerzo cortante es igual máximo, igual a T por C entre J. Entonces la torsión T va a ser igual a tau máxima por J entre C. ¿Vale? Bueno, para una sección circular J ya habíamos visto que va a ser igual a pi entre 2 de C a la cuarta, ¿no? Aquí le llama C igual a radio. Igual a pi entre 2 de radio a la cuarta, ¿de acuerdo? Aquí está el radio que tenemos ahí. Y nos dice, a ver si tenemos otra idea, aquí está, que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, ahí aparecen 2, 4, 6 tornillos, no sé si eso tenga algo que ver, pero simple y sencillamente ponemos esos 6, tenemos ahí 6 tornillos. Voy a quitar esta T porque en realidad pues, no nos sirvió para nada, ¿sí? Vemos 6 tornillos, no sé si es ejemplificativo, bueno, pero yo veo 6 tornillos, entonces vamos a poner que tuviera 6 tornillos, cada tornillo tiene un diámetro D, ¿no? Voy a poner como dB el diámetro del tornillo, entonces va a haber un radio del tornillo así, ¿no? Igual a la mitad del diámetro del tornillo, ¿ok? Son los diámetros de los tornillos. Va a estar sometido a un esfuerzo cortante, voy a dibujarlo acá, cada tornillo va a estar sometido a un esfuerzo cortante, tau, ¿sí? Cada uno de ellos va a ser perpendicular, uno así. Bueno, va a depender de la dirección que esté actuando. Aquí va a ser al revés, ¿no? Como está actuando así, va a estar así. Este va a estar así, este va a estar así. Así va a estar diferente, ¿no? Cada uno del caso. Así, así, ¿no? Cada uno va a estar actuando una fuerza cortante también ahí, ¿no? Sobre cada uno de los elementos. Vamos a ver que esa fuerza cortante, voy a dibujar aquí una circunferencia para tratar de ejemplificar eso, a ver si podemos hacerlo. Entonces dibujamos una circunferencia. Ahí está. Voy a dibujar entonces aquí los elementos circulares. Vamos a dibujar los elementos circulares, así podemos. Ahí está. Eso les va bastante. Voy a ponerlos así, 1, 2. Aunque no parecen tan certeros o tan, deben ser más pequeñitos, 3, y así sucesivamente. 4. ¿Sí? Bueno, todos ellos que consideren así, ¿no? Vamos a ver aquí, vamos a dibujarlos. Y así sucesivamente. Voy a ponerlos ahí. Ahora sí. Se nos mueve mucho aquí la computadora. Bueno, y parece que no sé dónde dejé el otro mouse al respecto. Bueno, entonces vamos a ver que estuvieran a una cierta distancia. Después vamos a jalarlos y moverlos a la distancia correcta. Bueno, estos están a una distancia R de cada uno. Y sobre cada uno de ellos, aquí voy a ponerlos así, va a actuar una fuerza de esta dirección. Este no, porque este lo tengo que mover. Vamos a ver si lo podemos mover aquí con este. Más fácil, ahí está. Y el último, ahí está. ¿Sale? Bueno, ya quedaron todos, entonces ya podemos poner así, van a estar así, radiales, los que son perpendiculares a esta distancia. Entonces todos van a estar finalmente actuando así, ¿no? Entonces puedo calcular esto que va a ser una fuerza, le voy a poner fuerza cortante B. Esa fuerza cortante B va a ser proporcional a T, que va a dar así lo siguiente. Entonces va a ser igual a T igual a F por la distancia a la cual está, por R, por el número de tornillos que tenga dividido, ¿no? ¿Sí? Por N de tornillos. Si yo tengo 10 tornillos, se va a dividir entre 10, etcétera. Es como si finalmente tuviera esto, ¿sí? Entonces tengo que FB, la podemos calcular aquí, control B.
FB aquí, ¿no? Entonces voy a despejar FB igual a la fuerza de torsión entre el número de tornillos por la distancia que hay al centro de esta R. ¿Ok? Entonces ya tengo una fórmula. Pues finalmente cada tornillo va a estar sometido a un esfuerzo cortante constante y distribuido de manera regular sobre su sección transversal. Esta es la sección transversal de los tornillos que tengo ahí. ¿Sale? Entonces puedo calcular el esfuerzo cortante. Ya vimos cálculo de esfuerzo cortante anteriormente del tornillo. Voy a ponerlo así. De un tornillo va a ser igual a F de B sobre su área, prácticamente, ¿no? El área del tornillo. ¿Sale? Entonces F de B ya lo puedo calcular aquí, que va a ser igual a T, número de tornillos, por R, entre el área B. El área pues viene siendo el pi, tiene un radio de R, pi por radio a la cuarta, radio del tornillo a la cuadrada, pero no a la cuarta. ¿Sale? Entonces tenemos esto, finalmente es la ecuación que teníamos para calcular el esfuerzo cortante actuante en el tornillo. De que depende de la torsión, del número de tornillos que tengamos, ¿sí? De R, la distancia a la cual está el centro del tornillo, de pi por radio al cuadrado del tornillo, de lo que sería el área del tornillo, nos depende directamente, pero nos pide, ¿sí? Determina el número de pernos necesario para hacer que el esfuerzo cortante máximo del eje sea igual al esfuerzo cortante en los pernos. El esfuerzo cortante máximo del eje es igual al siguiente. Si bien aquí vi 6 tornillos, es solamente un ejemplo, voy a poner así, ¿no? Porque es lo que debemos de calcular. En realidad lo que debo de calcular cuántos tornillos son, ¿no? Que es este n de tornillos. Entonces, esfuerzo cortante en el tornillo tiene que ser igual al esfuerzo cortante máximo en el eje, que va a ser igual a, finalmente, T por C entre J. Y ya tenemos el esfuerzo cortante en el tornillo, va a ser igual a T, número de tornillos, por R, por pi, por radio, al cuadrado del tornillo. Y de aquí despejo n de tornillos, ¿no? Porque va a ser igual, pues este se va con este, ¿sí? N de tornillos va a ser igual a lo siguiente. El número de tornillos que puede haber en estas condiciones va a ser igual. El J pasa arriba. Este J que estaba aquí dividiendo pasa arriba. Este pasa para acá. El C pasa acá abajo. C por R, ¿sí? C va a ser igual a R, perdón. Control C. Entonces aquí ponemos esta C. Vamos a ponerla, borrarla de aquí. Y la vamos a poner directamente como R, ¿no? Para que quede con la misma condición. Esta va a quedar aquí con R. Entonces bajo lo que sería R por R mayúscula por pi por R del tornillo. Estos son los R's de los tornillos, del tornillo, mejor dicho, que son diferentes al cuadrado. Entonces eso va a depender de es el número de tornillos que tenga, va a depender de esta ecuación que tengo acá, ¿no? R va a ser radio del eje. Este R del tornillo, pues ya sabemos de cuál es. R va a ser la distancia al centro de los tornillos. Ya tenemos esa ecuación, ¿no? ¿Cómo podemos más o menos determinar un valor adecuado? Vamos a ver, vamos a poner un par de torsión y vamos a calcularlo, ¿no? Entonces aquí tenemos un par de torsión de 600 Newton por metro. Vamos a ver otra hoja de cálculo. Entonces vamos a determine el número de tornillos requerido para que el esfuerzo cortante constante de los tornillos sea igual al esfuerzo cortante máximo en el eje. ¿Sí? Entonces ya tenemos una ecuación, vamos a darles algunos valores, pues T que fuera de 1000 Newton por metro, ¿sí? Puedo calcular que el diámetro del eje, sea, vamos a suponer que sea de unos 25.4 milímetros, porque siempre pongo así, 25.4, ajá,
milímetros, ¿ok? Entonces vamos a hacer que C del eje sea de la mitad del eje, ¿no? Entre 2, ¿vale? 12.7 milímetros. Y que el valor de R, si necesitamos un valor de R, sea al menos, pues tiene que ser bastante mayor a esto. Vamos a ver que sea de unos 50, unos 60 milímetros o 75 milímetros, ¿sí? Ok. Entonces vamos al número de tornillos con la ecuación que ya teníamos calculada por ahí. Va a ser igual a J. Bueno, tenemos que tomar que J va a ser igual a pi. Bueno, es que este J incluso puedo determinarlo un poquito más certero. Aquí porque este J tiene un valor, ¿sí? El J va a ser igual a pi entre 2 de C a la cuarta, ¿no? Y C a la cuarta va a ser R a la cuarta, R del eje. Entonces podemos ponerlos otra vez más certero todavía. El tornillo es igual a pi entre 2, R a la cuarta entre R, pi, R, pero vemos que este es el tornillo, ¿no? Entonces esto lo puedo eliminar, el 2 queda abajo, este se elimina uno de ellos, me va a quedar R cúbica entre 2 veces R por R del tornillo al cuadrado. Quedaría de esa forma, ¿no? ¿Sale? Así que sí, vamos a poner entonces que sería entonces con R cúbica, ¿sí? Que es el diámetro del eje del tornillo. Vamos a poner que un diámetro del tornillo sea de tornillos de 25.4 milímetros, pero serían demasiado grandes para esto. Voy a utilizar el más pequeñito de los tornillos, que serían de 12.7 milímetros. Su radio del tornillo entonces sería, no es común tener radios de tornillo, pero vamos a tener que sea la mitad del tornillo entre 2 milímetros. Sería como 6.4, 6.35. Entonces vamos a poner que N de tornillo es igual a R cúbica, que sería C del eje, o R del eje, voy a ponerle aquí, R. Ahí está. R del eje, cubo, entre todos los valores que tenemos ahí, ¿sí? 2 veces por R, 2 por R del tornillo al cuadrado, ¿no? Vamos a ver si eso nos da. Nos dice punto 339, ni tan siquiera un tornillo. Eso quiere decir que el par es muy pequeñito, vamos a aumentar el par a unos 5000, 5 veces más grande. ¿Sí? Me parece que ni tan siquiera depende, pero esto es que no depende directamente del par de torsión. Ustedes ven, el par de torsión no depende de eso que tenemos ahí, porque el par de torsión se elimina, sino que depende de los R, de R mayúscula que tenemos ahí. Si disminuimos el valor de R, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que sucede a 50 milímetros, pues ya tenemos un poquito más, ¿no? Depende del R del tornillo que sea más pequeñito, pero aquí no vamos a poner más pequeñito, más que todo el R del eje, que sea más grande, ¿no? Entonces, un R del eje que sea de 50 milímetros. ¿Vale? Ahí está. Depende del diámetro. Estos que son no depende nada del eje. Entonces, yo puedo tener 1000, puedo tener 2000, puedo tener 3000, sigue siendo lo mismo. Pero si cambio este eje a 75 milímetros, ahí sí cambia el número de tornillos a 13. Son bastantes. Vamos a ver para 50 milímetros, más o menos adecuado. Lo que puedo hacer aquí para 75, imagino si de repente me da 75, no voy a poder 13 porque serían demasiados, pero voy a aumentar el valor de R. De 50 también lo puedo aumentar muchísimo más a unos 80, ¿sí? Y ya daría un valor más o menos razonable. Si de repente me digo, pues todavía sigue siendo más, lo aumento a 100, ya con 6, pero en realidad no voy a poner 6.53, voy a poner 7 tornillos, ¿sí? Entonces, para hacer que esto sea, aquí voy a poner más o menos, esto lo voy a poner acá, control copy para que ustedes vean cuánto daría. Y hay algo que se conoce como shading, si no bien recuerdo. En esta parte que es un comando. Shade, vamos a ver si da. Con minúscula, si no bien recuerdo. Ahí está. Este valor de shade, esta función de shade me redondea al entero superior. Entonces esto va a dar 7 tornillos básicos. Y aquí yo le pongo 90. Bueno, ustedes qué es lo que sucede. ¿Sale? Me redondea 8, 7.26, redondea el siguiente que sería 8. Entonces ahí estamos jugando, tenemos ya la ecuación final, y ya tenemos prácticamente esa parte de ahí, ¿no? Entonces ya hicimos los ejercicios el día de hoy, explicamos un poco de la fórmula de torsión,
Yo pienso que ya para la siguiente clase ya tenemos... Dígame, señorita. Sí, adelante. ¿Cuántos tornillos podríamos ocupar o bueno, serían necesarios en esa estructura? No, en esa condición son 7. Bueno, si yo te veo, el factor más importante es R y el R del eje, ¿no? Aquí el diámetro del eje. Estos dos, este de aquí, son las partes más importantes en realidad, ¿no? El diámetro del tornillo yo no le daría tanta importancia porque los tornillos normalmente que son estructurales de acero fuerte, pues en realidad solamente hay desde media pulgada hasta pulgada y media, no son demasiados, y pulgada y media son grandísimos, son más o menos de media pulgada a pulgada, ¿sí? Entonces no hay muchísimas variantes, pero lo que sí puedo variar es el diámetro del eje y R, ¿no? Que es la distancia desde el centro del eje hasta donde está el centro de los tornillos, ahí sí lo puedo cambiar, ¿sí? Pero vean que no cambia si yo de repente aquí le pongo 5000, ¿no? Pues no pasa nada, ¿no? Pues no pasa nada, sigue siendo 7. Pero si yo cambio este a 70, ya se modifica automáticamente, 6, ¿sale? Entonces, depende del diámetro del eje y depende de este valor. Si este lo cambio a 90, también se modifica, está a 8, ¿sí? Entre más grande sea, más va a resistir, 100, ¿sí? Ahí está, ¿ok? Maestro, R mayúscula, ¿qué era? Disculpe. R aquí está, pues lo vamos a regresar acá porque acá se va a ver mejor. R es la distancia que hay, este es R que está aquí. R es la distancia que hay del centro de aquí hasta el centro del tornillo, ¿sí? Ok, ok. ¿Sí? Entonces, esta distancia que hay de aquí al centro del tornillo, todas son distancias R, 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 son R, ¿sí? Esas son las distancias R. Bueno, entonces, ¿otra pregunta? Adelante. ¿No? Bueno, vamos a dejarle aquí, vamos a continuar la siguiente clase, vamos a seguir con torsión todavía queda muchísimo más de torsión, ¿no? Por ahí les encargo algunas tareas, más en esta semana yo veré las tareas, yo pensaría que pasado, mañana, ya para el miércoles a lo mejor ya tenemos una tarea que por ahí que hacer. Se me hace que vamos bien, voy a checar el avance, si no por ahí ponemos unas clases durante noviembre para que podamos ponernos a tono, ¿no? Con lo que sería, vamos un poquito retrasados tal vez, dependiendo del caso, pero en realidad sí hemos visto bastantes temas y seguimos viendo muchísimos temas. Mecánica y material se ven bastantes temas, en realidad es bastante interesante, ¿no? Si no se ven pocos, en realidad sí vemos bastantes, pero espero yo que continuemos. Vamos a lo mejor un poco retrasados, a lo mejor con unas clases que demos extras, nos ponemos apenas a lo que deberíamos estar en una planeación, ¿de acuerdo? Pero damos unas clases extras y ya nos ponemos iguales durante noviembre, yo pensaría, ¿no? Pero voy a checar el avance que llevamos ahorita con el avance que deberíamos de llevar, y si vamos muy retrasados, le adelantamos en clases. Si vamos igual, pues nos dejamos ahí, ¿ok? ¿Qué les parece? Ingeniero, por mí está bien. Sí, está bien. Bueno, sale. Entonces nos estamos viendo, por ahí ya les subí los videos, ¿sí? En la plataforma.